Bueno, gracias a Ángel que nos avisó que no estábamos grabando la sesión. Igual pues la primera parte fue la ubicación de sus compañeros a través de las líneas telefónicas y la segunda parte pues la vamos a hacer ya la explicación. Sí, Freddy, gracias. Eh, Retomamos acá entonces en la documentación de MySQL. Cuando ustedes revisan la documentación, en los manuales de referencia van a encontrar pues todos los que son los procesos de instalación, administración, las funciones. Recuerdan que tienen una consulta, una investigación acerca de las funciones que ustedes pueden utilizar en MySQL. Entonces aquí están los operadores y aquí abajo están las funciones que pueden utilizar. Algunas de ellas son del estándar, otras son propias. Yo les decía a ustedes que hay funciones, por ejemplo, la función zoom es una función estándar. Todas las, todos los motores de base de datos lo soportan. Pero habrán eh, funciones, por ejemplo, este de varianza, no creo que todos lo soporten. ¿Sí? Entonces, ahí tendrán pues que revisar cada una de las funciones. Hay una función que es la función now, que es la función ahora, que también es del estándar, que me dice la fecha actual en el formato datetime, es decir, fecha y hora. Eh, ¿Qué otra función miramos por acá? Las funciones de los meses. Hay unas, por ejemplo, Oracle no permite sacar los meses de esta forma, el minuto, el mes, sino que debo utilizar unos atributos ya especificados dentro de la dentro del gestor para hacer ese tipo de extracción de información. El count si es una función estándar que me permite contar qué, contar registros, es decir, cuántos registros hay, por ejemplo. Cuando los conectores que utilizamos en programación no tienen el atributo que me informe cuántos registros se obtienen de una consulta, pues yo lo que hago es contarlos. ¿Cómo los cuento? Con el count. Entonces hago una sentencia donde solamente cuento los registros que cumplen con cierta condición y a partir de ahí, pues entonces yo defino acciones o procesos a realizar. Otras sentencias pues no requieren saber cuántos hay, simplemente iteran sobre los registros que hayan sido definidos para este caso. Los tipos de datos, que es un proceso pues no está definido dentro de las acciones, pero sí es un proceso que ustedes deberían conocer, qué tipos de datos podemos manejar, los tipos numéricos, los tipos fecha, los tipos cadena. Esos serían como los principales, ¿sí? Ya los otros, los espaciales, los JSON, nosotros nos vamos a enfocar en los primeros, en los tres primeros. Cómo manejo una tipo cadena, que están los char, los varchar, los enum, que es un nuevo tipo que se incluye a partir de la 5.7. Por ejemplo, el caso de Sergio Vargas, que tiene la 5.1, no podría utilizarlos en un. Sí, pero sí podría utilizar los text, podría utilizar el char, el varchar. Los numéricos están el integer, el float, el int, el small, el decimal, el numeric, ¿sí? Que son tipos de datos que nosotros en teoría ya conocemos de los lenguajes. Aquí se soportan en alias. Entonces, por ejemplo, en Java nosotros encontrábamos que el tipo entero era int
Aquí lo podemos trabajar o integer o int, ¿sí? Cualquiera de las dos es soportada. Y pues la que nos interesa realmente en este caso, que son las sentencias SQL, que es lo que vamos a empezar a investigar. Ahí en el capítulo 13 pues se encuentran las diferentes sentencias de definición de datos, que son para crear, modificar, eliminar, ya sea una base de datos, una tabla, una vista, una función, o las de manipulación de datos, que son las que me permiten hacer consultas. Aquí están los select, que me permiten hacer eliminar información, insertar datos, actualizar datos. Este comando, por ejemplo, replace, se utiliza en MySQL, pero no se utiliza en ningún otro lenguaje. El replace funciona similar al insert, salvo que él dice, si el registro ya existe, lo sobrescribo, si no existe, lo creo. Ese es como el concepto que maneja este señor Replace. Entonces, esa es parte de la investigación que tienen que hacer para cada uno de los comandos que se definen dentro de los estándar. Por ejemplo, el load data no está definido dentro del estándar de manipulación, pero sí está definido dentro del, del MySQL. Entonces vamos a identificar los que están en el estándar, que son el update, el select, el insert, el delete, y además cuáles son propios del lenguaje, cuáles son propios del MySQL, el load data, el call, el do. Nosotros vamos a hacer unos ejercicios de subquery, de subconsultas, y aquí nos dicen qué funciones podemos utilizar cuando trabajamos sus consultas: el exist, no exist, in, any, all, some, que son argumentos o funciones que se definen dentro de los operadores relacionales. Adicional a lo que ya manejamos, definimos nuevos operadores, pero ese sí lo vamos a hacer dirigido, ese sí lo vamos a trabajar desde las indicaciones que yo les voy a ir dando y les voy a ir presentando. Por ahora, para el caso de la investigación, pues ustedes lo que hacen es comparar lo que está definido en el estándar más lo que ustedes encuentran definido dentro del de qué, dentro de MySQL. Entonces todo lo que tiene que ver con la gestión de usuarios, que son los grant y los revoke, que son el lenguaje de control de datos, es básicamente yo a quién le permito acceder a mi información y a quién no le permito acceder. Entonces, si revisan los grant me dice que yo le puedo dar acceso a una tabla, yo le puedo dar acceso, le puedo dar acceso a, aquí están los privilegios: gran delete, gran select, gran create, gran alter, gran update. Entonces, esos privilegios que yo le asigne para que hagan algún proceso es para que diferentes usuarios puedan trabajar sobre la misma estructura, ¿sí? Entonces, para que nosotros, por ejemplo, manejamos usuarios, mire, por ejemplo, aquí están creando un usuario y le están diciendo que puede hacer todos los privilegios sobre la base de datos de B1, pero sobre la base de datos de B2, en la tabla invoice solamente puede seleccionar la información. Y acá le dice entonces, por ejemplo, que hace un máximo número de consultas por hora para evitar, por ejemplo, que si capturan ese usuario o lo hackean, nos puedan sacar o desbordar la base de datos. Entonces ponemos ciertas condiciones, ciertas restricciones. Entonces, la idea es que revisen
esta información, ahí está el grant, y así como yo le puedo conceder, le puedo revocar, que es el revoke. Entonces yo le digo, venga, ya no le voy a dar privilegios para que usted haga eso, ahora se los voy a quitar. Entonces le digo revoke insert, ya no puede insertar en ningún lado, le quitó los privilegios. O le digo, no, revóquele todos los privilegios. O sea, ya ese señor no puede ni siquiera loguearse en la base de datos, ¿sí? O no puede crear, no puede usar, bueno, diferentes opciones que yo puedo definir dentro de las opciones de privilegios que se pueden soportar en MySQL. Ahí estaban los de definición, manipulación, los de transacción, que son principalmente el commit y el rollback, que es cuando usted inicia una transacción, termina de hacer la transacción, que es el begin, hace que hace el proceso, lo que usted necesite desarrollar, y al final le dice commit si todo está ok, o hace un rollback si necesita que el trabajo vuelva a como estaba inicialmente. Entonces aquí le dan la información, actualice una tabla con los salarios y haga commit. O si se equivoca, en lugar de hacer commit, le hace rollback, devuélvase, deje la información como estaba. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta acerca de la investigación o todo en este caso pues lo tienen ya definido para el desarrollo de los mismos? ¿Qué han realizado en cuanto a la investigación? Cortocircuito, no, ya ahí no se maneja cortocircuito. Los operadores que manejamos ya no son el ampersand y el pi para lo que tiene que ver con el and y el or. Ya aquí sí manejamos la palabra and, and, para el i, y el or para el or, para el o, ¿sí? Entonces los operadores cambian, ¿sí? Cuando ustedes revisen los operadores, entonces revisen acá los operadores, funciones y operadores. Aquí están los operadores solos. Aquí está el AND y está el OR. Aquí pues me dan los operadores AND, OR, XOR, que son, y el NOT, que es uno de los operadores que se pueden trabajar. Trae está la lista de operadores lógicos que nosotros trabajamos dentro de la definición de nuestras consultas. Estas consultas lógicas las vamos a ver un poco más, estos operadores, cuando empecemos a mirar la parte de subconsultas, que ahí es donde vamos a tener que aplicar varios de estos operadores, y los operadores pues definidos en la parte de subconsultas, que son el in, not in, all. Bueno, hay varios operadores que están ahí dentro de ese proceso de revisión. ¿Qué más les explico por acá? No, creo que por ahora eso es. No sé si tengan alguna otra pregunta adicional. No hay preguntas adicionales. Bueno, yo les subí la actividad en plataforma. Quedó definida para el
La entrega de la investigación tienen plazo hasta mañana de hacer la investigación básica, que es la primera parte de la historia y en términos generales cuáles son los conceptos que se manejan para, para cada uno de los lenguajes definidos dentro del estándar SQL, y la investigación que amplía un poco más los conceptos de cada uno de los subcomandos la tienen plazo de entrega hasta el 9 de mayo, es decir, hasta el sábado. Entonces, para que aprovechen un poco el tiempo, lo revisen. Mañana pues vamos a revisar y hacer unos ejercicios básicos de utilización del create, el alter y el delete a nivel de base de datos y a nivel de tablas, ¿sí? Para que veamos qué instrucciones podemos aplicar en ese proceso de crear una base de datos, crear una tabla. ¿Qué pasa si la base de datos me quedó mal creada? ¿Tengo que borrarla y volverla a crear o puedo modificarla? Entonces vamos a mirar ahí, por ejemplo, que si se me olvidó colocarle un campo a la tabla, pues yo no necesito borrarla toda, yo simplemente la modifico para incluirle un campo. Que si se me olvidó agregar la relación entre dos entidades, entre dos tablas, ¿qué hago? Pues agrego la nueva restricción, el nuevo constraint para definir ese tipo de relaciones. Entonces mañana vamos a mirarnos, nos vamos a enfocar en eso para que lo tengan en presente. Lo ideal es que ya tengan leído por lo menos los comandos básicos que se utilizan dentro de las instrucciones DDL, que son la definición de datos. Y el jueves revisamos las sentencias de las sentencias de manipulación de datos. Entonces, los insert, los select básicos, los update, los delete. Hacemos una serie de ejercicios para que vean cómo se utilizan este tipo de comandos, para que ya el lunes puedan iniciar el desarrollo de la definición de la construcción de los scripts para los modelos que realizamos de la guía 8 de modelado de datos. Tenemos 7 ejercicios de MER. De esos 7 ejercicios de MER, ustedes tenían que implementar uno diferente al 5, que fue el que trabajamos en la sesión. Quiere decir que de los 7 ya le quedan 2 resueltos, le faltarían resolver 5 más, y de esos 5 la idea es que tengan por lo menos cada entidad o cada tabla la posibilidad de insertar 5 datos. Entonces eso lo vamos a ir revisando entre lunes y martes para que la actividad la puedan subir a más tardar el miércoles, después de las revisiones que se hagan durante el lunes y martes. Y el miércoles ya iniciamos pues con los conceptos de subconsultas, funciones, procedimientos, los triggers, que son como disparadores que se definen dentro de la base de datos dependiendo de algunos procesos. Y pues después de cada explicación vamos a ir dejando una serie de ejercicios básicos para que desarrollen. Necesito que quienes vayan atrasados en las entregas aprovechen esta semana que es de investigación para que se pongan al día en las entregas. A partir de la próxima semana vamos a hacer una revisión, llamado a atención no lo podemos hacer por escrito, pero sí lo dejamos grabado en la sesión. Nos hacemos el respectivo llamado de atención por el incumplimiento en las entregas y en las asistencias. De allí que los lunes vamos a conectar a todos los compañeros, los que se dejen conectar, igual los que no se dejen conectar, dejamos registro de que se
intentó comunicar, no quiso asistir o no quiso atender a la sesión, motivo por el cual pues se hace el llamado de atención y se deja constancia con ustedes y con el video. Bueno, muchachos, eso era lo que tenía para hablar el día de hoy. Voy a detener la grabación. Si tienen algún comentario adicional, pues